Bienvenidos a Entre Mantones y Misterios, un podcast donde las historias del Perú se desenvuelven como un manto, capa por capa, entre la elegancia y lo oculto. Aquí hablamos de costumbres, leyendas y curiosidades que hicieron de nuestro país un lugar tan enigmático como fascinante. Yo soy Cintia Alvarado y hoy vamos a escuchar un silencio que se transformó en ritmo. Lima, siglo XVI. Una noche cualquiera en las haciendas del sur. Los amos españoles se han ido a dormir. La casa grande está en silencio. Pero en las barracas de los esclavos hay música. No hay tambores, no hay instrumentos, solo manos golpeando contra la madera de un cajón. El mismo cajón donde hace unas horas transportaban naranjas o algodón o lo que fuera que el patrón ordenara cargar, porque les habían quitado todo. Les habían quitado su tierra, su libertad, su idioma. Les habían prohibido sus tambores, pero no pudieron quitarles el ritmo. Y así, de la prohibición y el ingenio, nació uno de los instrumentos más importantes de América Latina, el cajón peruano. Una historia de resistencia que suena a libertad. Retrocedamos un poco. Cuando los españoles trajeron a personas esclavizadas desde África al Perú, principalmente para trabajar en las haciendas de algodón del sur, en lugares como Chincha, Cañete e Ica, trajeron con ellos algo que los colonizadores no habían calculado: su cultura, su música, sus danzas, sus tambores. Y esos tambores, esos tambores eran poderosos. No solo hacían música, eran comunicación, eran llamados, eran resistencia. En 1563, las autoridades coloniales prohibieron oficialmente el uso de tambores de cuero. La excusa oficial fue orden público, pero la razón real era simple. Los tambores organizaban a la gente, los tambores creaban comunidad, y la comunidad esclavizada era peligrosa para el poder colonial. Así que confiscaron los tambores, los quemaron, los destruyeron. Pero aquí está la cosa. Puedes quitarle el instrumento a un músico, pero no puedes quitarle la música del alma. Y los africanos traídos al Perú lo sabían. Así que miraron a su alrededor y dijeron: bueno, si no podemos usar tambores, usaremos lo que tengamos. Y lo que tenían eran cajones de madera para transportar fruta, cajones de embalaje, cajones donde guardaban las herramientas. Objetos cotidianos, objetos invisibles para los amos. Alguien, no sabemos quién, no hay nombre en los libros de historia porque los esclavos no aparecían en estos libros. Alguien se sentó sobre un cajón y empezó a golpearlo con las manos. Y así descubrió que si golpeaba en el centro sonaba grave, como un tambor bajo. Si golpeaba en las esquinas, sonaba agudo, como un repique. Y ahí estaba, un instrumento completo, escondido a plena vista. Los primeros testimonios escritos del cajón aparecen recién en el siglo XIX. Hay un dibujo del artista peruano Ignacio Merino de 1841 que muestra a un hombre sentado sobre un cajón tocándolo mientras otros bailan. Pero sabemos que el cajón ya existía mucho antes, solo que nadie lo consideraba digno de documentar, porque era música de esclavos, música de los invisibles. ¿Saben? Esa es una de las cosas que más me mueve de esta historia. El cajón nació de la necesidad, nació del no tengo nada, pero voy a crear algo de todas formas. Es ingenio puro, es resistencia disfrazada de simpleza, porque ante los ojos de los españoles era solo un cajón de madera,
pero para la comunidad afroperuana era libertad, era identidad, era memoria. Con el tiempo, el cajón dejó de ser solo un instrumento de resistencia escondida y se convirtió en el corazón de la música afroperuana. Acompañaba el festejo, esa danza llena de alegría y energía que se bailaba en las calles de Cañete y Chincha. Marcaba el ritmo del tondero en el norte, le daba alma a la zamacueca, que después se transformaría en nuestra marinera. Y lo más hermoso es que el cajón se adaptaba a todo. No necesitaba partituras ni escuelas de música. Se aprendía viendo, escuchando, sintiendo. Un abuelo le enseñaba a su nieto, una madre a su hija. El cajón se tocaba en las fiestas familiares, en las jaranas, en las celebraciones de los pueblos costeros. Era, y sigue siendo, un instrumento democrático. No hace falta ser rico para tenerlo, no hace falta ser virtuoso para empezar a tocarlo. Solo hace falta sentir el ritmo. Pero ahora viene la parte de la historia que me fascina contar, porque el cajón peruano pudo haberse quedado como un instrumento local, importante para nosotros, pero desconocido para el resto del mundo, hasta que llegó una noche de 1977. Lima, la residencia del embajador de España. Están organizando una fiesta en honor a un guitarrista español que está de gira por el Perú, Paco de Lucía, uno de los músicos flamencos más importantes de la historia. A la fiesta invitan a varios artistas peruanos, entre ellos Chabuca Granda, la gran dama de la música criolla, autora de La Flor de la Canela. Y Chabuca no va sola, la acompaña su cajonero Caitro Soto, nacido en Cañete, uno de los maestros del cajón más respetados del Perú. Chabuca canta y encanta, Caitro toca el cajón y Paco de Lucía, ese genio de la guitarra flamenca, se queda paralizado. Porque lo que escucha en ese cajón es exactamente lo que el flamenco necesitaba. Años después, Paco lo explicaría así. Es como los pies de un bailador. El grave es la planta del pie y el agudo es el tacón. Además, lo puedes llevar a todos lados. Era perfecto. Y aquí viene lo bueno. Al final de la fiesta, Paco se acerca a Caitro y le pregunta si le puede comprar el cajón. Caitro se lo vende por 12.000 pesetas, que en ese entonces era un montón de plata para un simple cajón de madera. Pero Paco no dudó ni un segundo. Se llevó ese cajón a España y se lo dio a Rubén Dantas, el percusionista brasileño de su grupo, y le dijo: esto es lo que necesitamos. 6 meses después, según contaba el propio Paco de Lucía, en todas las casas flamencas de España había un cajón. En 1981, Paco lanzó su álbum Solo Quiero Caminar, el primer disco flamenco con cajón peruano. Y así, un instrumento que nació en las barracas de los esclavos del Perú, terminó conquistando los tablaos de Andalucía y los escenarios de todo el mundo. A veces me pregunto, ¿qué habrá sentido Caitro Soto esa noche? Él, nacido en Cañete, criado entre haciendas, heredero de toda esa tradición afroperuana, viendo a un músico español fascinado con ese cajón que él mismo había hecho con sus manos. Porque Caitro no solo tocaba el cajón, él mismo los construía. Conocía cada tipo de madera, tornillo, cedro, caoba. Sabía exactamente qué sonido iba a tener cada cajón antes de terminarlo. Y me gusta pensar que en ese momento, cuando le vendió el cajón a Paco, Caitro sabía que estaba enviando algo más que un instrumento. Estaba enviando memoria, estaba enviando historia. Estaba diciendo sin palabras: esto nació del dolor, pero se convirtió en arte y ahora es de todos. Porque esa es la magia del cajón, ¿no?
No se quedó encerrado en su origen trágico, no se quedó atrapado en la prohibición. Se transformó, viajó, se mezcló. Hoy el cajón suena en flamenco, en jazz, en música pop, en reggaetón. Artistas como Alejandro Sanz, Maná, hasta Jennifer López lo han usado en sus conciertos. Pero su corazón sigue siendo afroperuano. Y cada vez que alguien en cualquier parte del mundo se sienta sobre un cajón y empieza a tocar, está continuando esa historia de resistencia que empezó hace más de 400 años en las costas del Perú. En 2001, el cajón peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En 2014, la Organización de Estados Americanos lo reconoció como instrumento del Perú para las Américas, y cada 2 de agosto celebramos el Día del Cajón Peruano en honor a Caitro Soto, que falleció un 23 de octubre del 2004, dejándonos un legado inmenso. En 2013, más de 1.500 cajoneros tocaron juntos en la Plaza de Armas de Lima y rompieron un récord Guinness. Imagínense, 1.500 cajones sonando al unísono, 1.500 corazones latiendo al mismo ritmo. Ese día, Lima entera vibró. Yo soy Cintia Alvarado y te espero en el próximo episodio, donde seguiremos destapando las historias que laten bajo la piel del Perú. Hasta pronto, causitas.